Shalom Javerín, hoy vamos a estudiar el segundo día, la segunda clase de discipulados. Hoy vamos a hablar sobre el pecado. Cómo se originó el pecado, dónde se originó, en quién se originó, qué es el pecado y qué tenemos que ver nosotros con el pecado, también la consecuencia del pecado. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Sí? Entonces hoy vamos a estudiar y vamos a aprender un poco más sobre el pecado, que esto es lo que está maltratando a los seres humanos hoy en día. Vamos a ver entonces en Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 hasta el 9. ¿Tienen todos? Sí. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañan al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Entonces aquí nosotros podemos ver una cosa, de que en el cielo, en un ángel, se había formado el pecado. El pecado se originó dentro de Satanás. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se rebeló y dice que fue arrojado a la tierra. Y dice aquí una cosa muy interesante. Miren un poquito acá. El versículo 9. ¿Cómo dice ahí el tuyo, Zaire? De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviado a toda la tierra habitada. Fue Sí. arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Sí, dice en la Reina Valera 1960, en la nuestra dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿qué es lo que hace el diablo, Satanás, sus ángeles? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están engañando a todas las personas. Sí, están engañando al mundo entero. Todo. Entonces tenemos que ver cómo engaña al mundo entero. No es que Satanás aparece así y está engañando. No es así. ¿A través de qué manera Satanás engaña? ¿Cómo Satanás engaña al mundo entero? Con todo lo que acontece en el mundo, él utiliza esas cosas para engañar a la gente. Por Sí. ejemplo, Miren, atiendan bien. Nosotros tenemos que conocer primeramente el origen nuestro. Satanás hoy está engañando a través del pensamiento. ¿Entienden? Nosotros normalmente pensamos de que este es mi pensamiento. Esto que yo estoy pensando ahora, esto es mi pensamiento. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo soy y lo que yo voy a hacer. Pero tenemos que ver el origen de ese pensamiento. ¿Quién puso esa idea en mí? ¿Entendés? Satanás hoy en día así está engañando. Hemos escuchado un derrumbe que hubo en Miami hace poquito, ¿no? De un edificio, medio edificio se cayó, ¿verdad? Y ahí habían 90 personas murieron, más o menos. Y de los cuales habían 7 paraguayos. 15 paraguayos. Uy, qué muchos. Bueno, estuve mirando, lo que yo llegué a ver eran 7. 7 es lo que se recuperó. Desaparecidos. Sí. Entonces parece que la mayoría de ellas eran personas con cierto poder adquisitivo, con dinero, ¿no? Era la familia de la hermana del presidente, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, uno puede estar en un país de primer mundo, en un buen hotel. Bueno, no era buen hotel porque se cayó, ¿no? Puede tener mucho dinero, una empresa. ¿Viste los féretros que llegaron ya a Paraguay? Sí. A 1 kilómetro de cola estaban sus empleados, todos uniformados con globos blancos, cuando pasaba el féretro de su jefe, ¿no? Entonces, uno puede pensar, voy a gastar mi vida para luchar por la política, o voy a gastar mi vida para luchar por ser una persona muy rica. Pero hemos visto la finalidad de todos, hasta Salomón también murió, ¿no?
Entonces, lo que tenemos en esta vida, lo que estamos hoy aquí, esto termina, esto fenece, se acaba. Por eso Satanás, podemos ver cómo engaña y pone algo aparentemente muy valioso para nosotros, que es creer en un pensamiento y aferrarnos a ese pensamiento que está fuera de la palabra. ¿Entienden? Vamos a ver en quién se originó el pecado. Vamos a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, vamos a ver. Ahí sale Jeremías, Ezequiel. Ahí está. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17, vamos a leer. Ezequiel capítulo 28. Desde el versículo 14. A ver, Elías, ¿puedes leer? Hasta el 18, 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sí, este querubín dice el 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Hashem, allí estuviste, en medio de las piedras. Este querubín, Lucifer o ángel de luz, sí, dice que era un ángel tan precioso, tan sabio, tan hermoso. Y luego más podemos seguir leyendo, podemos ver toda la vestidura que tenía aquel, la vestidura blanca y las piedras que ornamentaban su ser, ¿no? Pero ¿qué pasó? Un día él agarró y se miró a sí mismo. Y él pensó que él podía ser como Dios. Y podía inclusive ser más que Dios. O sea, en él se formó la contrariedad de Dios. O sea, estar contra Dios. ¿El pecado qué es? El pecado es estar separado, estar en contra de Dios. Ese es el pecado. Y eso es lo que se formó en Satanás. Y Satanás no solamente se engañó a él, sino que también engañó a la 3/4 parte de los ángeles. ¿Qué significa 3/4 parte? Más de la mitad. Este es 4 partes, ¿no? ¿Y 3/4 parte? 3 partes de eso. Sí, 3/4 partes es 1, 2, 3, de 4. Sí. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que así. Sí, Es que hay que explicar así para entender, ¿no? sí, claro. ¿Sí? Entonces quiere decir que la mayoría de los ángeles de Hashem se cayeron también a la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Y también Lucifer. Entonces vamos a ver una cosa aquí. Vamos a ver una parte. Miren. ¿Qué es entonces el pecado? Primera de Juan, vamos a ver. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 11. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 11. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí. Miren el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es lo que va contra
Las leyes de Dios. Sí, mira, aquí pone el 4. Lee un poco. No tengo, yo no encontré, por eso no estoy en Sí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. No, ese ¿Cómo no. dice esa lectura? Todo el que practica pecado también está practicando desafuero, de modo que el pecado es desafuero. Sí, aquí en el 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La ley, que es la ley, los mandamientos, ¿no? Las instrucciones que Dios nos da. Pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, esta parte hay que grabar bien en la cabeza. ¿Qué es el pecado? Es la infracción, de la ley sí, de Dios. exactamente, es la infracción de la ley de Dios, la infracción de los mandamientos. Eso es el pecado. Sí. Pero vamos a ver porque esto aumenta, esto se va agrandando más. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver Santiago. Santiago está después de Hebreos. Vamos a ver Santiago, capítulo 4, versículo 17. Después del libro de Hebreos. Hacia el final. El libro de Santiago. ¿Capítulo cuánto es aquí, Santiago? 4, 17. 4:17. Sí, ya lo tengo. Sí, miren un poquito aquí. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, esta palabra es una palabra que hay que entender. Pone, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces esto hay que entender. El que sabe hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? A lo que dice la palabra de Dios. Lo que enseña, ¿verdad? Sí. Pero lo que va contra esas enseñanzas es lo que no está haciendo lo que Dios pide, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, amarás a Dios sobre tu esposa y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién hace eso? Sí. Sí. Pero aquí tenemos que ver algo. Dice, y al que sabe hacer lo bueno. La misma Biblia nos ir respondiendo. Lo bueno es la voluntad de Dios. Es sus ordenanzas, su mandamiento para nosotros. Es el cambio de vida que nosotros tengamos. Claro. Esa es la voluntad que Dios tiene. Y eso cuenta en 1 Tesalonicenses. Vamos a ver ahí. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí un poquitito detrás de Hebreos está. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Poquito detrás de Hebreos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. ¿Ya tenés el día? Sí. A ver. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Sí, pues la voluntad de Dios es vuestra, que dice, santificación. Miren, hay que ver una cosa. Todos leyeron, ¿no? Sí. Es 1 Tesalonicenses 4, del versículo 3 hasta el 8. La voluntad que Dios tiene para nosotros es nuestra santificación. Pero las personas, ¿por qué no se pueden santificar? ¿Por qué las personas viven todavía así sin santificarse? ¿Qué es santificarse? ¿Qué significa santificarse? Estar en el camino de Dios, sin buscar siempre la Sí. verdad. Exacto, apartarse del mal. Si nosotros podemos entender que nuestra vida es una vida viciada, si nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es una naturaleza inclinada hacia hacer lo malo. O sea, eso es lo que somos nosotros.
O sea, así hemos nacido nosotros. Vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 21. Ahí dice. A ver, ¿cómo dice? Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre la muerte de Yehoshua y la muerte de Lázaro? Aquí está Yehoshua, que murió y estuvo 3 días en el sepulcro, en la cueva, ¿no? Y Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Levántate y anda, ¿se acuerdan? Sí. Y Lázaro también estaba muerto. 3 días. ¿Y cuál es la diferencia entre la muerte de Lázaro y la muerte de Jesús? La muerte de Lázaro decía, hiede ya. Pasados los 3 días estaba pudriéndose. Sí. Ya tenía mal olor, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, el cuerpo de Jesús, aunque estuvo 3 días, pero su cuerpo no se pudrió. No se corrompió. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza de Jesús es diferente a nuestra naturaleza. Claro. ¿Entienden? Lo que Él lleva adentro, las palabras que Él enseñó, es diferente a lo que nosotros hemos traído y llevamos dentro y hemos crecido así. Esa es la diferencia que tenemos. O sea, nadie nos enseñó a nosotros a hacer lo malo, a decir cosas malas, a pensar en concupiscencia, así, ¿no? Nunca nadie nos enseñó nada de eso, pero traemos dentro, ya está incorporado. Ahí en mi trabajo, yo tengo unas semillitas, yo como algunas frutas ricas y guardo la semilla y les seco, porque después yo quiero que crezcan esas semillas, ¿no? Vamos a ver, esa semillita, por ejemplo, tengo varias semillas, tengo el de limón, tengo el de acerola, ¿cómo que se llama aquí el de acerola? Acerola. El de Paraguay le decimos acerola, pero aquí ¿cómo se llama? Cerezas. Cerezas. Y tengo el de mandarina, muy lindas. Las mandarinas más lindas, más ricas, yo guardé. Y la semillita. Entonces, ¿qué pasa? Están todas mezcladas ahí, esas semillas, ¿no? Pero al agarrar esa semilla, ahí tiene todo el poder para que de esa semilla salga el árbol y salgan sus frutos. De la misma manera, cuando nace un bebé, dentro de ese bebé tiene toda la semilla preparada para su crecimiento y para dar fruto del pecado y la maldad. Solamente es cuestión de tiempo ese bebé para que produzca el mal, para que se puedan ver sus frutos. Por eso es que nosotros tenemos que conocernos muy bien, tenemos que saber bien quién soy yo, el origen que yo tengo, quién soy yo. Vamos a ver. Vamos a ver en quién consiste el primer pecado. Vamos a ver, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. Ese sí que van a encontrar rápido, ¿no? Está fácil. ¿Qué dice? A ver, ¿quién encontró puede leer? Capítulo 2, versículos 16 y 17. Yo digo, y mandó Jehová. Y mandó Hashem, Elohim, Bueno, y mandó Hashem, Elohim, al hombre. al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Sí, hasta ahí vamos a ver. Vamos a pensar una cosa, atiendan bien. Cuando Dios organizó todo el mundo, ya estaban los peces, ya estaban las plantas, ya estaban todas las cosas. Entonces, como último, organizó, le formó a Adán, le formó a Eva. ¿Sí, no? Pero ¿quién estaba ya en el mundo? Hemos leído. Satanás. ¿Quién fue ya arrojado? Él y su tercera parte. Los ángeles caídos. Sí.
Antes que el hombre existiera, ya estaba Satanás y sus demonios en la tierra. Eso tenemos que entender. Entonces, el plan que preparó Satanás, ¿cuál era? Desorganizar y destruir todo lo que Dios había creado y organizado. Por eso que hemos dicho que la naturaleza también está esperando la redención, la renovación, la eternidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza, este mundo, también se está pudriendo, los polos, los animales, las plantas, todo eso no es eterno. Pero cuando venga Yehoshua por segunda vez, Él va a venir y va a dejar este mundo intacto, o sea, como fue al principio. El hombre también, aunque nosotros creemos en Yehoshua, estamos esperándole a Él, pero hoy nosotros no podemos decir que somos eternos, porque nos morimos. Nuestro cuerpo también peca. Nuestra mente también está con una lucha continua contra el pecado, con la concupiscencia, con los malos pensamientos, con las ideas malas. Nuestra mente está enferma, es que hemos nacido con eso. No podemos decir, ay, yo soy súper santito, mira mi aureola, así no podemos decir. No podemos decir así. Ni la Madre Teresa de Calcuta, aunque podría haber dicho ella, yo soy santísima Madre Teresa de Calcuta. Pero ni Buda, ni nadie. ¿Por qué? Porque el problema ya está aquí adentro. Aunque nos salga, nos diga uno, pero la concupiscencia, la generación del mal ya está dentro nuestro. ¿Entienden? Y eso fue lo que hizo Satanás. Eso fue lo que Satanás metió dentro del hombre. Dios solamente le dijo una cosa a Adán. ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí leímos recién. ¿Qué dice? 16 y 17. Y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Se iba a acabar la eternidad, se iba a acabar la vida, iba a terminar la vida de Adán, del hombre. El día que él desobedeciera esa palabrita nada más. Ese mandato que Dios le dio a Adán, el día que él desobedezca, iba a desaparecer su relación con Dios. Entonces, ¿quién estaba ahí haciendo su plan maestro? Sí, porque Satanás desde el principio es homicida. Desde el principio es el destructor. Miren el mundo como está hoy. Ya ni hablamos de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. El capítulo 3, versículo 1 al 6. Elías, ¿puedes leer? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Hashem había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, hasta ahí. Miren un poco la astucia que tenía Satanás. Atiendan bien. ¿Cuál fue la palabra de Dios? En el versículo 2:17 dice, ¿no? Ahí dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí si quieren subrayenlo, pónganle un redondo ahí. No comerás. Hasta ahí, ¿no? Pero de la boca de Satanás, ¿qué fue lo que salió? En el capítulo 3, versículo 4, por ahí está. 4, 5. Sí, en el 5 está, ¿no? Sí. 3, 5. Sí. ¿Qué fue la palabra de Satanás? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. A ver, no, más arriba, acá está en el 3, capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que Sí. está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis Sí, hasta ahí. para que no muráis. Sí, acá la palabra de Satanás dice que no comeréis de él ni le tocaréis.
Salen dos cosas, no comer y no tocar. Pero la palabra de Dios realmente fue en el versículo, en el capítulo 2, versículo Versículo 16. Dice, y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Solamente la orden de Hashem fue no comerás, pero el de Satanás fue no comer y no tocar. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Se entiende o no? Sí, desobediencia. Sí, no. Desobediencia de Hay una astucia, atiendan bien. Si vos recibes una palabra y esa palabra te dice, acá, a ver esta palabra, no comeréis. No tenés que comer. ¿Sí? Pero viene, esta es la que vale, porque ese día que comes, vas a morir. ¿Vale? Entiendo muy bien. Y después viene él y me dice, Gerardo, ¿viste que Dios te dijo que no tenés que comer y no tenés que tocar? Dios no dijo eso. Dios solamente dijo que no tenés que comer. Yo puedo agarrar, tocar, jugar pelota, vóley, tirar a mi esposa con la fruta. ¿No? Puedo hacer lo que quiera yo. ¿Sí o no? Pero yo lo que no tengo que hacer es comer. Claro. Esa es la palabra de Dios, no comerás. Pero la palabra de Satanás era no comer y no tocar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Satanás vio eso, vio que la palabra de Dios no estaba clavado en Eva. No estaba segura ella la palabra de Dios. Y vio esa confusión. Sino que sabe Dios que conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Y ahí comenzaba a engatusarle, ¿no? Y entró, como ella no tenía clavada la palabra de Dios que le dijo a Adán, entonces ella se confundió y al final cayó. ¿Qué podemos aprender de eso? Que si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, Satanás continuamente va a hacer que nuestra vida se tuerza, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios diariamente. ¿Entienden? Por eso lo importante es entender cuál es la voluntad, cuál es la palabra que Dios nos da. Satanás está aquí. Y él es el que quiere confundir la mente de los hombres para no poder llegar a la santidad. ¿Se entiende? Entiendo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia principal del pecado? Vamos a Romanos. La consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6. ¿Tienen ahí? Ajá, no, que nada, ¿verdad? Capítulo 6, versículo ¿qué? 23. A ver, ¿cómo dice ahí, Rosita? Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, entonces ya sabemos cuál es la paga del pecador, el que nació con pecado y sigue pecando. ¿Cuál es la paga, el regalo de eso? ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Es que por eso morimos, Claro. por eso envejecemos y por eso morimos, por eso nos enfermamos también. A uno más viejo que otro ahora, ¿no? Pero todos morimos. Claro. ¿Sí? Entonces, yo escuché que los científicos, estuve mirando, ellos no saben por qué morimos. O sea, ¿por qué uno muere? O sea, uno tiene la célula, está metida acá la célula, ¿no? Y vos le puedes poner potasio, le puedes poner calcio, le puedes poner vitaminas, todo. Pero aunque le des todo lo que le quieras dar a la célula, lo más alimenticio, no es capaz de vivir. Se va apagando. En vez de multiplicar 100, se multiplica 50, se multiplica 40, se multiplica 30 y nos morimos. Ellos, con todo el estudio que tienen, no saben por qué nos morimos. Porque no venimos a quedarnos acá. Es por causa del Pecado. pecado. La paga del pecado es la muerte. Ahí ya nos cuenta. Sí. Así es. Vamos a ver. Y acá sale otra parte en Romanos 5:12. Ahí mismo está. Ahí nos va a contar mejor. 5 al 21. A ver, Elías, ¿puedes leer? 5:12. 5:12 al 21, sí.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, hasta vamos a ver, mira, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, o sea, desde que Adán se le creó a Adán hasta Moisés. ¿Qué significa hasta Moisés? Hasta que Dios le dio la Torá, le dio los mandamientos. O sea, en ese lapso, desde Adán hasta que entró Moisés, hubo muchísimo tiempo. En ese tiempo había gente que nacía, moría, moría, así, hasta Moisés. Después de Moisés recién se entregó la Torá y los mandamientos. Pero antes que había, acá dice, mira qué dice. ¿Están entendiendo? Sí. No obstante, 14, la muerte desde Adán, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces dice acá, dice, por cierto, el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces aquí ya hice un dibujito. Así. ¿Se puede ver el dibujito, no? Aquí está Adán. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Aquí está Adán. Aquí está Eva. Y de estas dos personas salieron muchísimas personas. Todo el mundo, en diferentes épocas de la humanidad. ¿Sí? Ahora estamos en el año 2021. Y hasta el final del mundo. Pero acá dice que por culpa de un solo pecado de Adán y Eva, un solo pecado, todos estamos incluidos en ese pecado. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver mi conducta. Por ejemplo, acá le tenemos a Mía, ¿no? Una perrita. ¿Sí o no? Mía, ¿por qué es perra? No es porque ladra. No es por eso. Porque nació como una perra, ¿no? Pues su mamá y su papá fueron perros. Entonces se juntaron y ahí nació una perrita que se llama Mía. ¿Sí o no? Si ella ladra o no ladra, o si mueve la cola, hace así, no importa eso. Al mirar ya es una perra porque sus padres fueron perros. Nosotros de la misma manera también, ¿sí? Entre algunos podemos ver que muchas personas, podemos decirle Hitler, que mató millones de personas. Podemos ver a Buda, que entregó toda su riqueza y se fue con los pobres. Podemos ver a Gandhi. Podemos ver diferentes personas de este mundo con diferentes frutos, o sea, con un fruto pequeñito y un fruto, muchísimos frutos, ¿sí o no? Como es la semilla que yo tengo. Entre esas semillas puede ser que salga un árbol frondoso y con muchos frutos, ¿sí o no? O y la otra semilla puede ser que salga un árbol raquítico, un frutito ahí colgado, no nada más, ¿no? Pero los dos tienen esa semilla de, ¿cómo es que se llama? La semilla de... ¿De qué? Gira. ¿Pecado? No, ese arbolito. Mandarina. Eso, de mandarina. ¿Sí? Podemos tener muchísimos frutos de esa semilla. O podemos tener muy poquitos frutos. Así somos nosotros también. Se pueden ver que muchas personas son muy malas, que tienen muchísimos frutos de pecado, y otras que tienen muy poquitito, aparentemente son buenos. Pero tenemos que ver según la vista de Dios. Dios dice que todos están bajo pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte y la separación de Dios. ¿Se entiende o qué? Bueno, vamos al versículo 19, 5, 19 y 20.
Sí, Romanos 5, 19 y 20. 19 y 20. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yehoshua, Señor nuestro. Dice, para que así como por el pecado reinó para muerte. Entonces, lo que debemos entender nosotros, y lo que yo creo que la gente no puede entender, es quién soy yo. Porque todos se creen buenos, ¿no? Todos se creen buenos, ¿no? ¡Ay, ya soy buenísima! Yo soy buenísimo, yo no soy como ella. Así, ¿no? O ella, y comienza, ¿no? Nadie se puede hacer su ojo y mirar. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Acá dice, mira, un poco preparé otro papelito también, ¿no? Hay otro papelito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá? ¿Acá qué dice? Ser pecador. ¿Tienen ahí? ¿Sí? A ver, ¿qué dice primeramente? Ser mortal. O sea, por ser pecador, somos mortales. Imposibles de salvarme por mí mismo. ¿Sí o no? Sí. Ser enemigo de Dios. Estar desarraigado de la gloria de Dios. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Sí. O sea, ese es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Estar... Falta un poquito nomás para que nos muramos. ¿Sí o no? Es imposible salvarnos por nosotros mismos, haciendo buenas obras. No es por obra. Entonces, aunque yo sea hoy la madre o el padre Teresa de Calcuta, supongamos que soy yo hoy, ¿no? Por esas obras que yo pueda hacer, no me puedo salvar tampoco. Porque ya nací siendo pecador. O sea, el problema es original, es mi nacimiento, no las obras que haga. Por eso, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entienden? Entonces, el problema ya no está en lo que yo haga o deje de hacer. El problema es mi origen, con qué yo nací. Nací ya con el pecado. Entonces, imposible ser de salvarme por mi esfuerzo. Entonces, ¿qué me convierte eso? En ser enemigo de Dios. Si ustedes pueden entender, si la gente puede entender que son enemigos de Dios, eso es muy terrible, ¿no? Ay, ni que me importa, yo tengo un buen trabajo, no me importa ser enemigo de Dios. Bueno. Si la gente pudiera entender que es enemigo de Dios, estaría buscando su misericordia. Estar desarraigado de la gloria de Dios. Así. ¿Entienden? Sí. Vamos a ver Génesis 3:24. 3:24. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán después de pecar? Ahí vamos a ver una cosita. 3:24. Sí. ¿Cómo dice Rosa? 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí. Después de que Adán y Eva pecaron, entonces Dios, ¿qué hizo? Les echó. Acá hay una palabra en el original que se llama Baikaresh, que significa divorcio. Ese es lo que dice acá, echó. ¿Viste que ponen echó pues fuera al hombre? Bueno, Baikaresh significa divorcio, separación entre el hombre y Dios. Eso fue lo que sucedió. Entonces, lo principal que podemos aprender hoy del pecado es: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hay dentro mío?
¿Cuándo yo he visto el pecado que hay dentro de mí verdaderamente? ¿Cuándo yo he visto que soy un hombre pecador? ¿Cuándo yo he visto que soy un enemigo de Dios? ¿Cuándo yo he visto eso? O lo que yo tengo es una pintura nomás de religioso, como que estoy pintado. Eso es lo que hay que descubrir dentro nuestro. Eso nadie puede descubrir así, como es, yendo a pasear en la calle, así no. Uno tiene que sentarse y tiene que pensar en sí mismo y pensar, ¿cuándo yo pensé que soy un enemigo de Dios? ¿Cuándo yo pensé que mi naturaleza es pecaminosa, que yo soy una masa de pecado? ¿Cuándo yo comencé a pensar así? ¿Yo alguna vez pensé en eso? Eso es lo que hay que experimentar. Cuando uno llega a experimentar eso, puede entender la gravedad de su situación y puede buscar a Dios. Quizás Dios tenga misericordia. ¿Se entienden? Bueno, vamos a ver Isaías. Isaías 57. Isaías 57. Versículos 20 y 21. Sí. ¿Tienen? Sí. ¿Cómo dice? Pero los impíos son como el mar en tempestad, y no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Sí, dice, pero los impíos ¿quiénes son? Los pecadores. Los pecadores, dice, son como el mar en tempestad, como el mar en tempestad, sí, que no pueden estarse quietos. Le conocen a uno que no puede estarse quieto, ¿no? Que no pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. 59, ahí mismo está, el próximo capítulo, 59. ¿Tienen? Sí. Ahí dice la gente, sí, porque yo cuando oro, ¿sabes cómo Dios me escucha? ¿Sabes cuando yo oro, cómo Dios me responde mis oraciones? Así dicen muchos. Yo digo sí. Sí, pero atendé un poco a quién dice así, también a veces. Bueno, Mira cómo dice, versículo 1, ¿cómo dice ahí? 1 y 2. he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. De Hashem, Bueno, ese mismo nombre. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. sí, voy a leer otra vez. A ver un poco, el tuyo, Saide, podés leer. ¿Cómo dice? Dice, miren, la mano de Hashem no se ha acortado demasiado, de modo que no pueda salvar, ni se ha hecho su oído demasiado pesado, de modo que no pueda oír. No, sino que los mismos errores de ustedes han llegado a ser las cosas que causan división entre ustedes y su Dios. Sí. Y los propios pecados de ustedes han hecho que sea ocultado de ustedes el rostro de Él para no oír. Interesante. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Hashem para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que la mano de Dios, sus obras, su gracia, todo te quiere dar para salvar. ¿Sí o no? Y dice también que su oído, su atención está ahí preparada para oírte. Pero en el 2 hay un problema. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Es que Dios tiene un problema muy grande con el pecado. Ese es el tema. Nuestro maestro Eric de Jesús Rodríguez nos enseñaba en hebreo, ¿no? Que Dios tiene como calentura de nariz, decía, ¿no? No sé cómo dijo él en hebreo. Pero él cuando Dios está enfrente del pecado, tiene como una picadura de nariz. Así no, o sea, no puede estar enfrente del pecado. ¿Entienden?
Entonces, ¿qué pasa? Dios realmente quiere hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa? Hay una división entre el ser humano y Dios. ¿Cuál es esa división? Es el pecado. Aunque Dios quiere salvar, aunque Dios quiere oír. Por eso hay que entender bien, vuelvo a repetir, hay que entender bien, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso hay que pensar. Si uno no sabe quién soy yo, entonces puede tener una vida religiosa nomás. ¿Sí? Así como hay diferentes religiones, ¿no? Uno tiene hay demasiado gusto para ir a la iglesia. Tengo mi amigo, mi amiga, mi grupo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no entiendo quién soy yo, si yo no puedo ver mi maldad, no necesito entonces de nada más. Necesito de mí mismo nomás. No. Vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 12. 3:12. ¿Cómo dice el restante tuyo? Yo creo, Sí. porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sí. Aquí dice muy claro, ¿no? Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. ¿Entienden? Entonces, hay una diferencia muy grande entre las personas, entre los pecadores y los que han hallado la gracia, entre el que fue llamado. El que fue llamado, ya no hay comezón de nariz, ¿sí? Ya no hay barrera, ya no hay división, porque él fue llamado. Y Dios se encarga de darle a él la santificación, un quebrantamiento desde que amanece. Cuando se despierta ya está esta persona, porque sabe quién es él. Él no confía en él, porque sabe que él es una masa de cometer pecado. Entonces no confía en él, no confía en sus pensamientos. Entonces Dios continuamente le santifica, le da la palabra, le da pensamiento a través de los estudios, le da pensamientos y experiencia de Hashem en esta persona. Y hay una guerra entre esa vieja manera de vivir, entre ese pensamiento viejo, ¿sí? Y el pensamiento renovado que Dios va poniendo. Por eso dice que Hashem pone la mente de Yehoshua en nosotros y va renovando nuestra mente, porque nuestra mente está podrida. Es que es así. Nuestra mente está podrida por causa del pecado. Estamos enfermos, es como una infección que tenemos dentro. Pero cuando estudiamos la palabra y Dios nos va enseñando, es como un antibiótico que nos mete. Y nos da palabra y va renovando. ¡Ay, si yo no sabía esto! Y va renovando. ¿Y qué pasa? Eso dura 6 horas nomás. Después hay que encajarle otra inyección para que otra vez, ¿no? ¿Entienden? Por eso es que continuamente tenemos que estudiar para que nuestra mente se vaya renovando. Y Dios trabaja a través de la palabra. Dios trabaja a través de eso. Nosotros no es que estamos sentaditos y viene un viento, un fantasma, un espíritu y entra el Espíritu Santo, así como dicen, ¿no? No es que hay un Espíritu Santo que entra en vos y ya soy Espíritu Santo, acá ya tengo. No es así. Dios nos pone la mente de Yehoshua dentro a través del estudio, a través únicamente del estudio, y reflexionamos nuestra situación y por medio de la palabra Dios nos va renovando. Esa es la santificación que habla la Biblia. No es que te viene así sentí un fuego y ahí no es eso. ¿Entienden? Vale. Vamos a ver Proverbios capítulo 15, versículo 29. ¿Están entendiendo? Sí. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Aquí vuelvo a recalcar eso. ¿Cómo dice el tuyo, Saide? Proverbios capítulo 15, ¿cuánto? 29. 29. Hashem está muy lejos de los inocuos, pero oye la oración de los justos. Sí, dice,
Hashem está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Entonces, qué cosa tan hermosa, ¿no? Que Hashem pueda oír nuestra oración, ¿no? ¿Yo no? Bueno, entonces, reflexionar sobre las consecuencias del pecado y confesarlos a Dios para que me ayude cada día a superarlo. Nosotros debemos reflexionar en nosotros las fallas que tenemos. Debemos reflexionar en eso y confesarle a Hashem, dice. Señor, yo tengo este pensamiento, tengo este problema en mi cabeza, es que yo no puedo luchar contra eso. Ayúdame, libérame de eso. Yo tengo este problema y, por ejemplo, yo soy una persona muy mentirosa y miento. Es que de la nada yo miento, me sale así como por arte, me sale el mentir, ¿no? Es el problema que yo tengo y pienso y me aguanto, pero me sale la mentira. Señor, ayúdame. Yo no quiero mentir. Yo quiero ser una persona justa, quiero ser una persona correcta enfrente de ti. Ayúdame, Señor. Dios da su misericordia, da su gracia para ese punto también. Y así en diferentes puntos va ajustando nuestra vida. Vamos a ver Salmos. Un poquito antes de Proverbios. Salmos 32. Ahí miren un poco. Salmos 32. Versículo 1 al 8. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Hashem no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Ahí está hablando David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Hashem, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cantos de liberación, me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Saben que David tuvo un problema muy grande? ¿Se acuerdan de David, no? El rey David. El rey David un día estaba en su palacio arriba y vio una señora que se estaba bañando en el... Betsabé, que se estaba bañando en el río. Le vio desnuda y le mandó a sus soldados que le trajeran. Le trajo a la chica, a la señora Betsabé, y adulteró. Vamos a decir que se acostó con ella. Y luego de un tiempo vino a ella y le dijo que estaba embarazada. Y el rey Saúl comenzó a pensar, oye, ¿y ahora qué hago? Me van a descubrir que yo me acosté con ella. Entonces el marido de Betsabé era un guerrero. Sí, ¿y qué hizo? Le mandó al frente de batalla. Al frente de batalla. Y le dio órdenes al rey David que cuando él esté en frente de batalla, que ellos retrocedieran de la guerra y que se quedara él solito ahí. Y murió así. Y el calladito así vivió. Hasta que vino el profeta Natán y le dijo, le contó toda la historia que sabemos, ¿no? Lo de los dos corderitos, que vino el hombre rico, el hombre pobre y el caminante, ¿sí? Y le sacó el pecado, o sea, le afloró el pecado que tenía David, el profeta Natán. Y le dijo, tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que pasó? David vivió callado, escondido mucho tiempo, imagínense. Con el adulterio y con el asesinato. Y él está contando esto. Vamos a ver un poquito. 119. Salmo 119. Versículo 11 y 12. ¿Cómo dice ahí, Elías?
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, Hashem, enséñame tus estatutos. Sí, hasta ahí. Dice, ven, en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, eso es lo que estuvimos hablando hoy. Si nosotros leemos la palabra, si nosotros estudiamos, ¿qué es lo que pasa? Enfrente de una situación, nuestro corazón, como tiene guardada la palabra, puede luchar enfrente de esa situación, enfrente del pecado. Y podemos caminar correctamente así, ¿no? ¿Verdad que sí? Y no es un dicho solamente eso, sino que en la vida cotidiana se puede ver eso. Hoy me encontré yo con una vecina y me decía, mi hija se separó después de 22 años. Estaba contándome ella y estaba muy triste, ¿no? Es normal en la vida del pecador eso, ¿no? Es normal. Porque no tienen una, ¿cómo se llama? Una dirección. No tienen unos mandamientos que Dios le da para que mejoren su vida. No siguen pues ellos eso, siguen a su cabeza, a su deseo. Al que está desde el principio en el mundo, trabajando en la mente de la gente y destruyendo todo este mundo. ¿Quién es? ¿Quién es? Satanás. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Eclesiastés 7:20. Salmo, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 7:20. Ya voy a terminar en un rato, ¿eh? ¿Cómo dice ahí? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. O sea, la palabra misma está diciendo que no existe una persona justa que nunca peque en toda la tierra. Sea quien fuere. La persona más tierna, la persona más amable, la persona más linda, la persona más buena. No hay ni uno que deje de pecar, dice, ¿no? Por eso nosotros tenemos que aprender a ver según la vista de Hashem, cómo Hashem está mirándonos a nosotros, cómo Hashem está mirando al ser humano. ¿Entienden? Vamos a ver, Salmos 51. Salmos capítulo 51. Capítulo 51, versículo 3 al 5. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quiero que piensen en David. Esto es lo que David está escribiendo. ¿Entienden? Después de haber pecado, de todo lo que les conté. Esto es lo que él está pensando. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, miren lo que dice él puede entender, David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David puede entender ya que él era un feto pecador, ¿sí o no? En maldad ella se formó como feto, en maldad me concibió mi madre. O sea, él podía entender su origen. Desde que el principio, desde que le parieron a él, ya dentro de él había una semilla del pecado. Ya estaba esa semilla ahí con un gran poder para que salga su fruto. ¿Y qué salió? Asesinato y salió adulterio. Y muchas otras cosas que no pudo solucionar él durante su vida hasta que murió el rey David. No pudo solucionar muchas cosas en su vida también. Pero lo interesante del rey David, ¿cuál es? Que él conoce su pecado. Exactamente, que él pudo reconocer y meditar y estar enfrente de él cada día su pecado. Él le tenía miedo a su pecado. Él le tenía miedo a sí mismo, de confiar en sí mismo. La diferencia entre el rey David y el rey Saúl, ¿cuál es? El rey Saúl reconoció su pecado y Saúl no. Sí, el rey Saúl, ¿qué es lo que pasaba? Nunca pudo reconocer el que fue destituido del reinado. Él siempre quería implantar su nombre, implantar su reinado, implantar su fuerza y su valentía. Él siempre quería poner su nombre en todo Israel, el rey Saúl. Aunque sabía que Dios le destituyó a él,
y le ungió a David. Él sabía eso. Al final, ¿cómo murió? Se suicidó, él mismo se suicidó con una lanza, el rey Saúl. Por eso usted podemos aprender de los dos tipos de personas, el rey David y el rey Saúl. Uno siempre estaba delante de él su pecado, siempre miraba su pecado y no confiaba en sí mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar ya. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Ya terminamos. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Ahí sale una palabra. Miren, ¿cómo dice? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yehoshua HaMashiach, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, ¿no? Sino bajo la gracia de Yehoshua. Entonces podemos ver ahí que aunque nosotros hoy, atiendan bien, aunque nosotros tenemos hoy este cuerpo corruptible, tenemos esta mente y nuestro ser que está corrupto, que está inclinado, que su naturaleza es hacer lo malo, está viciado a hacer lo malo. Eso tenemos que saber primero. Sabiendo eso, nosotros tenemos que reconocer eso y confesarle a Dios. De lo que yo veo en mí, confesarle y que me ayude. Por eso dice, no presentes tu cuerpo al pecado. Dice, no vaya a presentar, claro que te va a decir, pues te inclina, siempre te está llevando para cometer pecado, para hacer maldad. Pero no vayas a presentar esto, dice, sino confesar tu maldad, reconocerlo y pedir auxilio y te va a ayudar. Te va a ayudar y te va a dar la salida sobre ese punto. ¿Sí? Aquí hay una cosa. A ver. ¿Se puede ver bien ahí? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Puedes leer, Elías? Pecado igual a jata'a. Todo aquello que no se sujeta a la ley de Dios es una condición natural del hombre. Sí. El error falla. Sí. Entonces el pecado tiene dos puntas. ¿Cuáles? Uno, la naturaleza humana. ¿Sí? Y dos, es la desobediencia a la palabra, a los mandamientos. ¿Entienden? Entonces dos cosas tiene el pecado. Dos puntas. Una es nuestro origen, nuestra naturaleza, como nacimos por culpa de Adán. Y otra es la desobediencia de los mandamientos. Si yo sé eso, entonces tengo que comenzar a estudiar la palabra y a entender quién soy yo y pedir ayuda a Dios. Y Dios va a ir cuidando y guardándonos por medio de su palabra. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy porque ya está muy largo. Hasta luego, hasta la próxima entonces. En la próxima.